Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a este siguiente video donde vamos a exponer de forma explicativa en qué consiste justamente el tema de la retórica en Aristóteles enmarcado en en su problematización acerca de la lógica, es decir, acerca del logos en tanto que razonamiento. Rápidamente, para situar el tema de la retórica en este contexto, vamos a señalar que se trata justamente de aquel ámbito, ¿sí?, de cosas posibles respecto de lo cual el logos busca dar cuenta. Entonces la retórica va a ser justamente un tipo de logos, un tipo de razonamiento sobre lo posible, ¿sí? Pero no sobre lo posible en general, sino sobre lo posible práctico, ¿sí? Todinatón. En este sentido vamos a ver a qué nos referimos, ¿sí? El propósito general de la retórica de Aristóteles, como él mismo lo señala, es la persuasión. Pero la persuasión no solamente tiene una intencionalidad política, es decir, no solamente se busca, inducir hacia cierta posición, y no necesariamente, esto también es muy importante de señalar, tiene una connotación negativa. La retórica constituye una herramienta, digámoslo así, una tecne, más que herramienta, una tecne, una técnica, un arte, que como Aristóteles lo señala, en sí misma no es, ni buena ni mala, es decir, no contiene una connotación moral, estrictamente hablando. Por eso dice Aristóteles que la sofística no, radica, no se instaura, digamos, en la retórica como tal, en la herramienta, en el instrumento, sino en la intencionalidad. ¿Por qué lo dice? Porque, como sabemos, la retórica fue muy utilizada por los sofistas, pero de una manera moralmente y epistemológicamente cuestionable. Entonces, en este caso, Aristóteles lo que va a buscar es darle más énfasis a esta característica argumentativa de la retórica, en la cual él considera que está lo más valioso de esta disciplina, ¿sí? Entonces, de esta técnica. Entonces, por eso, Aristóteles nos habla de la tecne rhetoricae, es decir, del arte retórico. Para él, la retórica se divide en tres formas de discurso, porque si bien la finalidad es la persuasión, ¿cómo lo va a conseguir la retórica? Pues a través de los discursos, a través del logos, en tanto que discurso en este caso. Y ahorita vamos a ver en qué sentido es en tanto que razonamiento. Entonces, distingue tres tipos de discursos: el deliberativo, el epidíptico y el forense. El deliberativo busca, básicamente, como su nombre lo indica, deliberar acerca de una decisión. El epidíptico busca exaltar, justamente, venerar, ¿sí?, o vituperar algún suceso. Y el forense básicamente es la defensa, ¿sí?, o la acusación de algo o de alguien en un jurado. En el caso, digamos, de la retórica hay una dimensión temporal importante. En este caso vamos nosotros a tomar solo el género deliberativo, porque es aquel en el cual se sitúa este carácter racional de la retórica con mayor énfasis, pero tiene su dimensión temporal, es decir, que está referido hacia el futuro, es decir, se delibera sobre cosas que pueden suceder, es decir, sobre cosas meramente posibles. Además, hay una cierta tensión con lo fáctico, es decir, parte de cierto contexto específico dado, la retórica, para con base en ello deliberar o lograr persuadir sobre lo posible. No se puede persuadir, no se puede hablar de lo posible en la nada, se debe de partir de lo ya dado. ¿Qué contextos pragmáticos específicos tiene la retórica? Es decir, ¿dónde se desarrolla? En los contextos legislativos propiamente, en los contextos públicos. Por eso la retórica es un tipo de razonamiento sobre lo posible práctico, pero en su dimensión pública, a diferencia del razonamiento práctico de la ética, que es también un modo de razonamiento que habla sobre lo posible práctico, pero en una dimensión privada, es decir, ética, ¿sí? Acá en la retórica es sobre esa, sobre lo posible práctico, pero en esa dimensión pública. Busca cierto tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque la retórica básicamente va a encontrar aquel modo adecuado, oportuno, específico de decir las cosas en función de cierta finalidad, ¿sí? Es decir, no es lo mismo decir
digamos, no razonamos de la misma manera, no pensamos de la misma manera en todos los contextos o circunstancias posibles, sino que siempre es a partir de cierto tiempo oportuno que se logra o no la persuasión. Ya hablando de la estructura formal, racional de la retórica, esta comparte la estructura silogística y se asemeja a la dialéctica. Parte de premisas probablemente verdaderas y apunta a conclusiones u opiniones posiblemente verdaderas, es decir, aspira a lo verosímil, no a la verdad apodítica, a lo verosímil, ¿sí? Esta estructura se le conoce como entimema en el caso de la retórica y por eso, en términos de razonamiento, la retórica es el entimema silogismos, ¿sale? Parte de los endoxa, es decir, de buenas opiniones basadas en estas autoridades de la comunidad, aquellos asuntos convencionalmente establecidos, y va hacia la persuasión. ¿Cómo lo hace? Pues a partir también del discurso deliberativo, es decir, establece cierta deliberación para tomar una decisión, igual que en el caso del razonamiento práctico, pero la diferencia estriba en que la conclusión de la retórica no es la acción misma, sino es una decisión y por lo tanto no es una finalidad ejecutiva, sino una finalidad resolutiva, ¿sí? Por eso la retórica es un discurso, ¿sí? Pero también es un tipo de razonamiento sobre lo posible práctico, en su dimensión pública, que busca persuadir a los oyentes para resolver una determinada situación, es decir, para tomar una decisión específica, mover a la acción, pero la acción es posterior. Primero es la toma de decisión que se logra con la persuasión retórica y por ende su finalidad es solo resolutiva y no ejecutiva, ¿sale? Y pues bueno, básicamente en esto consiste la retórica en tanto que razonamiento, ¿sí? Como un tipo de logos de lo posible práctico en su dimensión pública. Les agradezco mucho su atención y los veo en el siguiente video.